¿Sí me escuchan? ¿Cómo han pasado? Sí, te escucho. Buenas noches, ingeniero. Bien, bien. Espérenme un minuto, solo tengo que sacar una impresión de pantalla de la clase para comprobar que sí tuvimos asistencia. Eso. Bien, entonces voy a compartir en la pantalla para continuar con el estudio de la asignatura que estábamos viendo. Bueno, habíamos hasta la semana pasada aprendido a calcular el valor presente y el valor futuro de anualidades que eran constantes, ¿no es cierto? Valores fijos de dinero que se depositaban o que se tenían que pagar, etcétera, etcétera. Ahora veamos cómo calcular el valor presente de varios depósitos que se hacen en el tiempo, pero que no son constantes, sino que varían, que van incrementándose. Eso también es común en ciertas transacciones económicas que se hacen. Entonces, ¿qué nos dice el libro respecto a este tema? Dice, en ingeniería económica se le llama serie gradiente a un diagrama de flujo que tiene las características de que a partir del segundo periodo y por n periodos sucesivos, presenta un incremento de una cantidad igual a cada periodo, respecto a la cantidad que aparece en el primer periodo. A la cantidad en que se incrementa en cada periodo el flujo de efectivo se le llama gradiente y se denota por la letra G mayúscula. Entonces, ustedes sí saben lo que es un gradiente, ¿no? Un gradiente representa un cambio, es lo que se ve en álgebra, en cálculo matemático, etc. Entonces, acá también en economía, ingeniería económica, se puede estudiar el comportamiento de los gradientes, es decir, cantidades que se incrementan. Como siempre, el texto nos hace un ejemplo para que sea más fácil aprender, digamos, la teoría. Entonces, el ejemplo 2.10 nos dice, una persona compró un automóvil y espera que los costos de mantenimiento sean de $150 al final del primer año y que en los años subsiguientes aumente a razón de $50 anuales. Si la tasa de interés es del 8% y se capitaliza cada año, ¿cuál será el valor presente de esta serie de pagos durante un periodo de 6 años? Sí, entonces, miren, aquí lo que queremos saber es cuál es el valor presente de ese flujo de dinero. Si la tasa de interés es del 8%, el primer pago que se va a hacer es de $150 y el gradiente va a ser de 50. Y esto vamos a calcular durante 6 años. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se utiliza eso? Yo he utilizado esto, por ejemplo, antes en mi trabajo, a mí me pedían que yo haga el cálculo de qué es mejor, alquilar vehículos o comprarlos. Sí, entonces, ahí, por ejemplo, se puede aplicar esta fórmula para saber cuánto es el costo del mantenimiento traído a valor presente, ¿no es cierto? Pues porque verán, yo les cuento como una anécdota, pero ustedes pueden aplicar eso en cualquier situación similar. Entonces, verán, a mí me tocaba, por ejemplo, comparar cuánto es el costo de un vehículo actualmente, un nuevo, y luego calcular cuál es el costo del mantenimiento durante la vida útil del vehículo, que normalmente son 10 años o 5 años. 5 años normalmente hacemos el cálculo. Y eso tenía que compararle yo con el alquiler, el pago del alquiler, no no comprar los vehículos, sino alquilarlos, ¿sí? Entonces, como el costo de la compra del vehículo es en el valor presente, pues no ve que uno se compra en este momento el vehículo, pero los mantenimientos, en cambio, se los va haciendo anualmente. Y entonces los mantenimientos se los tiene que traer a valor presente, ¿sí? Y obviamente esos valores de mantenimiento se van incrementando porque el vehículo va agotando su vida útil. Y en cambio, el costo del alquiler son valores que se van pagando en el futuro. Y entonces todos esos gastos se los tiene que traer al valor presente y compararlos, ¿sí? Esa es la forma en la que se hace esos cálculos. Por ejemplo, ahí, cuando yo hacía ese análisis, ¿qué creen ustedes? ¿Qué será más conveniente? ¿Comprar un vehículo y utilizarlo en el trabajo o alquilarlo? ¿Qué opinan ustedes?
sea, comprar un vehículo nuevo. Supongamos a mí me tocaba hacer los cálculos para las camionetas que utiliza la empresa eléctrica, por ejemplo. ¿Qué creen ustedes que será mejor? ¿Comprar el vehículo y dar el mantenimiento y todo uno mismo durante 5 años o alquilar un vehículo nuevo a una persona que le facilite el carro durante los mismos 5 años? ¿Qué creen que es mejor? ¿Qué Que sería opinan? mejor Creo que alquilar. sería mejor comprarlo. Hable, Alquilar, compañero. bueno, Aparentemente, yo ¿no es lo digo cierto? eso porque la empresa eléctrica y en CNT trabajan con carros alquilados, así mismo camionetas, y no se preocuparían del mantenimiento. Exacto. Entonces, mire, ahí empiezan a surgir unas personas, como es lógico, opinan de una manera, otras personas opinan de otra, ¿sí? Pero para evitar un error, lo que nos toca hacer es calcular. Entonces, ahí no se hace un juicio de valor, no se hace una opinión, sino se hace el cálculo matemático, utilizando estas fórmulas que vamos a ver aquí. Y con eso ustedes pueden tomar la decisión de qué es mejor, comprar o alquilar. Por ejemplo, de los cálculos que yo hacía en su momento, era mejor alquilar. O sea, más económico le sale a la empresa el alquiler que comprar. ¿Sí? Entonces, no sé ahora, yo durante muchos años ya no he hecho esos cálculos, ahora ya tengo otro puesto en la empresa, pero ahora yo veo que también ya no quieren alquilarlos, sino quieren comprarlos. Pero yo estoy casi seguro que esa decisión no es en base a un cálculo, sino que simplemente alguien pensó que es mejor. Si hicieran los cálculos, posiblemente no sea conveniente comprar los vehículos. ¿No ve que el momento que compramos los vehículos, estamos invirtiendo un dinero que podemos ganar mucho más en otras actividades? ¿Sí? Entonces, por eso es importante el estudio de ingeniería económica. Es un ejemplo que les pongo. Pero hasta en esas cosas mínimas hay que aplicar estos conceptos. Por eso es que yo antes, bueno, en mi trabajo, a mí me ponían a hacer todos estos análisis, qué es más conveniente alquilar o comprar, qué es más, por ejemplo, los cálculos que me ponían a hacer era, ¿qué es más conveniente? ¿Contratar a una persona fija para que haga la limpieza o comprar el servicio de limpieza? Así cosas de esas. ¿Sí? Entonces siempre se hacía un análisis matemático para eso. Bien, entonces eso como un ejemplo de que todo esto sirve en la vida real, y eso puede ser la diferencia entre que la institución, la empresa o nosotros mismos ganemos o perdamos dinero. ¿Sí? Entonces, hagamos el cálculo del ejemplo que nos planteó el libro. Entonces, mire, vamos a tener nosotros gastos de 150, 200, 250, 300, 350 y $400 durante 6 años. Hay que traer todos esos gastos a valor presente. ¿Sí? Entonces, el diagrama de flujo, yo siempre como les había comentado, hay que hacer el diagrama de flujo, porque eso ya ayuda a simplificar la solución del problema. Es facilísimo. Mire, entonces, el valor presente, que es lo que nosotros estamos queriendo averiguar, que se representa como mácula, va a ser igual. Traer los primeros 150 al valor presente, es decir, dividirlo para 1.08 elevado a la 1. Para el segundo año, tenemos que dividir los $200 para 1.08 al cuadrado y así, hasta que el último pago del sexto año, perdón, sería 400 dividido para 1.08 a la sexta. Sumamos todo esto y nos da $1,219,59. Entonces, está ya calculado el valor presente de los gastos. ¿Alguna pregunta? Bien, si no tienen preguntas, podemos tratar, bueno, esto para 6 años no es tan complicado, se puede hacer en una tabla de Excel, no pasa nada. El problema es cuando son mucho más periodos, muchos más años y todo, entonces siempre se busca utilizar una fórmula, ¿no? Una fórmula simple que simplemente aplicando los números ya se calcule. Entonces, para determinación, para hacer el cálculo, podemos dividir el diagrama de flujo en 2 diagramas. ¿Sí? Primero, un diagrama de flujo que consten los $150 para todos los años. Y un segundo diagrama de flujo en donde consten los incrementos anuales. Entonces, mire,
En el primer año no hay incremento, es 0. En el segundo 50, en el tercero 100, en el cuarto 150, 200 y 250. ¿Sí? Entonces, luego podemos traer a valor presente todos los flujos iguales de $150. Le vamos a llamar PU'. Y el valor presente, en cambio, de los incrementos de los gradientes, le llamamos P segunda. Por lo tanto, el valor presente total va a ser igual a P' más P segunda. ¿Sí? Entonces, si hacemos el valor presente P', tenemos que dividir los valores constantes de 150 para 1.08 elevado al año, ¿no es cierto? Cada uno de los años. Y utilizando la fórmula simplificada que ya vimos en la semana anterior, sería coger el valor futuro por 1 más i elevado al año n menos 1 dividido para i, que multiplica a 1 más i elevado a la n. En este caso sería el valor futuro, el valor, perdón, de la anualidad, el valor de la anualidad, los 150, multiplicado por 1,08 elevado a la sexta, menos 1, dividido para 0.08, que multiplica a 1.08 a la sexta. Y eso nos da 693,43. Entonces, estaría resuelto en la primera parte del diagrama de flujo. Luego, para la segunda parte del diagrama, tendríamos que coger P segunda igual a 0, 1.08 a la 1, más 50 dividido por 1.08 al cuadrado, etcétera, etcétera, que nos da 526.16. Ahora, la fórmula simplificada que nos ayudaría a calcular la P segunda es el valor del gradiente G dividido para I, que es la tasa de interés, multiplicado por 1 más I a la N, menos 1, dividido para I, esto menos N, y todo esto multiplicado por 1 sobre 1 más I elevado a la N. Entonces, si aplicamos esta fórmula, sería lo mismo que el cálculo que está aquí en forma desarrollada. Entonces, apliquemos los valores y veamos entonces qué nos daría como resultado. Entonces, P segunda va a ser igual a 50, que es el valor del gradiente, dividido para 0.08, que es el interés, multiplicado por 1 más 0.08 a la sexta, menos 1, dividido para 0.08, menos 6, porque el número de años n es 6, y esto multiplicado para 1 más 0.08 elevado a la sexta, que nos da los 526,16 que hubiésemos calculado haciendo con la fórmula desarrollada. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ingeniero, entonces cuando son ya muchos años es mucho mejor aplicar la fórmula directamente antes que irlo haciendo ahí paso por paso. Claro. Por eso estamos estudiando las fórmulas, porque puede ser que ustedes tengan que hacer para 15 años, para 20 años, o puede ser que tengan que hacer mensual durante, por ejemplo, hacer los pagos mensuales durante unos 5 años. Imagínense, sería 60 meses. Entonces ahí aplicar directamente la fórmula. Eso sería. Luego sumamos el valor de P' más P segunda y nos da los 1219,59 que habíamos calculado arriba, ¿no? Entonces, eso es. Bien, eso es para el cálculo del valor presente. Puede ser que en vez de hacer pagos, hagamos depósitos en el banco y tengamos que hacer una serie de gradientes y calcular el valor futuro. El valor futuro, recordarán ustedes que que determinábamos para saber si vamos haciendo depósitos, cuánto vamos a tener al final de un periodo N, de N periodos. Entonces, eso lo hacíamos con pagos, con depósitos fijos, ¿no? De la misma cantidad. Pero ahora vamos a aprender a hacerlo cuando son cantidades variables. Bien, entonces verán qué dice el libro. Así como en el ejemplo 2.10 y 2.11 se utilizó el gradiente positivo y negativo para calcular un valor en el presente, por medio de las series gradiente también es posible calcular un valor futuro. Veas el siguiente ejemplo. Una persona depositó $100 en un banco al final del primer mes y los depósitos sucesivos se incrementaron en 50 cada uno. Es decir, en el segundo mes se depositó 150, en el tercero 200, así sucesivamente. Si el banco paga a sus ahorradores un interés del 2% mensual, ¿cuánto habrá acumulado esta persona en el banco
al momento de hacer el sexto depósito. ¿Sí? Entonces, calculemos cuánto de dinero tendríamos. El valor de la anualidad es $100. Y el valor del gradiente es 50, porque la anualidad va a irse incrementando cada mes $50. Perdón, la tasa de interés es del 2%. Y el número de periodos n va a ser igual a 6. ¿Sí? Entonces, hacemos el diagrama de flujo. Miren, está dibujado aquí. Entonces, como nosotros depositamos, significa que estamos egresando dinero, por eso el flujo de caja es negativo, o sea, los flechas están hacia abajo. Y entonces ahí, el primer mes tenemos 100, el segundo 150, el tercero 200, 250, 300 y el sexto mes 350. Queremos saber cuánto tendríamos de dinero al final del sexto mes. Asimismo, podemos hacer el desarrollo de este flujo de caja, y entonces eso es fácil, no es complicado. Entonces el valor futuro va a ser igual a los 100 del primer periodo multiplicado por 1.02 a la quinta. ¿Por qué? Porque los $100 que depositamos en el primer mes van a recibir intereses el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto mes. O sea, recibe intereses de 6 meses. Más 150 multiplicado por 1.02 a la cuarta. ¿Por qué? Porque los 150 en cambio reciben intereses durante 4 meses. Y así. Hasta que el último depósito, 350, multiplicamos por 1.02 a la 0. ¿Por qué? Porque el último depósito de 350 ya no gana interés, porque ya ahí es donde estamos sacando el valor futuro. Entonces, la sumatoria de todo nos da 1401,11. ¿Sí? Ahora, tal como hicimos hace un rato, podemos también dividir este diagrama de flujo en 2 diagramas. En el primero podemos simular como que depositáramos todos los meses $100. Y en el segundo diagrama hacemos el cálculo para el cliente, para los incrementos de $50 mensuales. 50, 100, 150, 200 y 250. ¿Sí? Entonces, para el primer caso, aplicamos la fórmula del valor futuro, ¿sí? Que es igual a los depósitos mensuales multiplicado por 1 más i elevado a la n menos 1 dividido para i, ¿sí? Y entonces reemplazamos los valores, ¿no es cierto? El valor de las anualidades son $100 multiplicado por 1,02 a la sexta menos 1 dividido para 0.02, que nos da $630,81. Y para el caso del gradiente, entonces analizamos lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando sacábamos el valor presente? Teníamos esta fórmula, donde al final estamos dividiendo para 1 o multiplicando por 1 dividido para 1 por 1 más i a la n. Si ustedes se fijan, dividir para 1 más i a la n, lo que estamos haciendo, toda esta sumatoria que está acá entre corchetes, lo estamos trayendo a valor presente desde el año n. Y entonces significa que si quitamos esta parte de corchetes del último, en realidad estamos calculando solo lo que está entre paréntesis, entre corchetes, entre el primer corchete, que sería el valor futuro. Entonces, con esa simple análisis, el valor futuro va a ser igual al gradiente dividido para i, que multiplica a 1 más i a la n menos 1 dividido para i y menos n. Ya no tenemos que multiplicarle por 1 dividido para 1 más i a la n. ¿Sí? Y ahí estaríamos calculando el valor futuro. Entonces, aplicando la formulación, el gradiente era de 50, entonces que 50 dividido para 0.02, que es el valor del interés, multiplicado por 1 más 0,2 a la sexta, porque estamos haciéndolo para 6 meses, y esto nos da igual a 770,30. Entonces, si queremos saber el valor futuro total, sumamos F', 630,81, más esta F segunda, que es 770,30. Nos da el total 1401,11, que era lo que habíamos calculado también haciendo el desarrollo completo. Bien, ¿alguna pregunta?
Por ahora todo bien, ingeniero. Perfecto. Bueno, entonces ya con esto prácticamente aprendimos a calcular todo esto de la ingeniería económica, ¿sí? Entonces, para cerrar el capítulo, este primer capítulo, entonces vamos a ver una formulación, una notación simplificada, que es lo que se utiliza normalmente en los estados financieros y todo, que yo les decía que hay que más o menos aprender para uno defenderse un poco. Porque si no, los economistas a uno le van engañando en realidad, le van engañando. ¿Okay? Entonces, miren, si nosotros queremos calcular el valor futuro, ¿sí? Conocido el valor presente de un depósito a una tasa de interés I y para n periodos de tiempo, entonces aplicamos esta fórmula, que el valor futuro es igual a P que multiplica a 1 más I a la N. ¿Sí? Bien, ahora en notación simplificada, esto se escribe con F sobre P, I, N. Entonces, si ustedes ven esta notación simplificada, lo que significa es que vamos a calcular el valor futuro conocido el valor presente a una tasa de interés I y para n años, para n periodos. ¿Está claro? Si queremos hacer el cálculo contrario, es decir, si queremos calcular el valor presente conocido un valor futuro, entonces, ¿qué hacemos? El valor presente sería igual al valor futuro dividido para 1 más I a la N. Esto en notación simplificada se leería P sobre F, I, N. ¿Sí? Entonces, esta notación simplificada de aquí es solamente aplicar esta fórmula. Por eso les digo, yo les estoy aconsejando, ustedes son mis alumnos, por eso trato de enseñarles esto a todos los alumnos de ingeniería, porque cuando ustedes ya tengan una empresa o trabajen en una institución, vienen los economistas y le dicen, aplicado F sobre P, I, N, hemos obtenido un valor de $5,000. Chuta, y todo el mundo se queda loco ahí, no sabe de qué significa, y todo el mundo dice, bueno, sí, estoy de acuerdo, fíjese, sin saber de lo que se trata. Ustedes ahora ya van a saber de qué se trata. Y entonces ustedes pueden decir, ¿sabe qué? Deme los datos para probar. Entonces, ¿qué tienen que darles ellos, por ejemplo? El valor presente del depósito, la tasa de interés y el número de periodos. Y ustedes le calculan con una fórmula tan sencilla. Está claro, ¿no? Sí. Bien. Si queremos calcular el valor presente, cuando se hacen las anualidades, los depósitos fijos anuales, entonces ahí, ¿cómo se calcula el valor presente? La anualidad le multiplicamos por 1 más I a la N, menos 1 dividido para I que multiplica a 1 más I a la N. ¿Sí? Y eso en notación simplificada sería P sobre A, I, N. En cambio, si queremos calcular el valor de la anualidad, por ejemplo, para saber cuánto es lo que hay que pagar en el banco cuando nos hace un préstamo, entonces ahí calculamos la anualidad como el valor presente, el valor del préstamo, de lo que nos están prestando, multiplicado por la tasa de interés I, multiplicado eso por 1 más I elevado al número de años, a N, dividido para 1 más I a la N menos 1. Y en notación simplificada sería A sobre P, I, N. Si hacemos depósitos fijos de valor A, por ejemplo, en un banco, en alguna cooperativa, y queremos saber cuál es el valor futuro que tendríamos acumulado, lo que vimos en el ejemplo hace un rato, a una tasa de interés I en N periodos, entonces el valor futuro se calcula con el valor de la anualidad, es decir, de los depósitos, que multiplica a 1 más I a la N menos 1 dividido por I. En notación simplificada, eso significa F sobre A, I, N. Si en cambio nos dan un valor futuro, nos dicen, señor, usted ha acumulado $5,830 durante 10 años a una tasa de interés de 0.02. Y queremos saber cuál es el valor de los depósitos que hemos ido haciendo para comprobar. Entonces ahí aplicamos esta fórmula.
que la anualidad es igual a F, que multiplica a I dividido para 1 más I a la N menos 1. Y en notación simplificada, esto sería A sobre F, I, N. Y finalmente tenemos el valor presente del gradiente, que ya es lo que vimos hoy día noche, y eso se representa en notación simplificada como P sobre G, I, N. Y el valor futuro, asimismo del gradiente, de los valores que se van acumulando, ya vimos también la fórmula, se representa como F sobre G, I, N. Bien, ¿alguna pregunta? No, ingeniero, hasta ahora todo bien. Bien, entonces, por ejemplo, mire, ustedes ahí pueden ya interpretar toda la información financiera que en algún momento les van a dar. Y ustedes mismos cogen una calculadora y determinan, comprueban. Ya no tienen que, ya no van a ser timados prácticamente, porque oiga, ahí todo en la viveza criolla es tremendo. Mira, entonces aquí, por ejemplo, si a ustedes le dicen que tienen la siguiente solución, 75 P sobre F, 8%, 10. ¿Qué significa? Que vamos a calcular el valor presente conocido el valor futuro, entonces el valor futuro aquí sería 75. 8% es la tasa de interés y 10 es a 10 años. Entonces simplemente cogemos, calculamos el valor presente que sería 75 dividido para 1 más I, que sería 1,08 elevado a la 10 y ya está. Resuelto el problema. Bien, entonces, hasta ahí vamos a dejar por esta parte teórica. El día viernes vamos a hacer unos ejercicios, unos problemas resueltos que tiene el libro, para que ustedes vayan familiarizándose un poco más con los cálculos, vayan viendo cómo se aplican todas estas fórmulas. Entonces, eso hacemos el viernes ya un trabajo un poco más práctico para que ustedes vayan aprendiendo más. ¿Alguna pregunta? O si no, para cerrar ahí la clase. No, ingeniero, todo claro. Muy bien, entonces yo les agradezco por la asistencia y estamos conversando entonces el día viernes, si Dios quiere, ¿no? Gracias. Gracias, ingeniero. Ya, entonces conversamos.